la conferencia magistral La crisis de la democracia, a cargo del licenciado Humberto Roque Villanueva. Nuestros exponentes, voy a presentarlos de su izquierda a derecha. Primero está el ingeniero Héctor de la O. García, presidente del grupo Venustiano Carranza de la Casa de Coahuila. Continuando está el ingeniero Gerardo Rivera Gómez, presidente del Consejo Directivo de la Casa de Coahuila. El licenciado Humberto Roque Villanueva. Carlos Antonio Robles Levy, presidente del Movimiento Juvenil Mexicano de la Ciudad de México. Laura Gabriela Cruz Espinosa, secretaria general del Movimiento Juvenil Mexicano. Y le doy un saludo para el ingeniero Gerardo Rivera Gómez para dar la bienvenida. Gracias. Como ya es tradición en la Casa de Coahuila, es un espacio para el debate de las ideas para gente calificada y preparada de la capacidad del licenciado Humberto Roque Villanueva, una larga trayectoria tanto en el sector público como en el sector privado, últimamente en su despacho. Para nosotros es un placer recibir este tema, la democracia, que es un tema que desde los griegos existe la democracia. Hay un libro de Giovanni Sartori, por cierto, Sin adjetivos de la democracia, en la que muchos pueblos le pedimos tantas cosas a la democracia que no hace milagros. Entonces, qué bueno que tengamos esta oportunidad de oír a alguien acreditado, conocedor del tema. En nombre de la Casa de Coahuila, les vuelvo a reiterar, este espacio siempre estará abierto para el debate de las ideas. Muchas gracias por su asistencia y ojalá disfrutemos esto igual que yo. Muchas gracias, ingeniero. Le otorgo la palabra al ingeniero Héctor de la O. García para, por favor, dar la lectura de la semblanza del licenciado Humberto Roque Villanueva. Buenas tardes, estimada concurrencia. Sean todos ustedes bienvenidos. Buenas tardes, honorables miembros del panel. A don Humberto Roque Villanueva, quien es nuestro conferencista hoy, la Casa de Coahuila lo recibe de nueva cuenta con mucho beneplácito. Me toca dar la breve semblanza de aquí del señor Humberto Roque Villanueva y se las muestro, ¿no? Él es originario de la ciudad de Torreón, Coahuila. Realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, graduándose en la licenciatura de Economía con mención honorífica. En esta honorable institución impartió durante varios años la cátedra sobre la teoría del desarrollo económico. Además de su actividad académica, el licenciado Roque Villanueva suma una intensa carrera política en la vida partidista y en el ámbito legislativo, además de acumular una gran experiencia en el sector público, entre los cuales los cargos más sobresalientes destacan. En el ámbito legislativo fue diputado federal en las legislaturas 54 y 56. En esta última coordinó la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados. También fue senador de la República del 2000 al 2006, en la cual ocupó la presidencia de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial y además formó parte de la Junta de Coordinación Política. Durante su participación en la administración pública podemos mencionar que fue subsecretario de Pesca y director general de Aseguradora Hidalgo. Además, fue recientemente subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Dentro del Partido Revolucionario Institucional, contendió por la nominación a la candidatura para la presidencia de la República. Fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional y recientemente fue presidente de la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria AC. Entre sus principales obras literarias ya publicadas se encuentran Economía para nuestro tiempo, editado por el Senado
de la República en la 58 legislatura. 2002. México Bicentenario, un balance crítico, editado por Porrúa en 2007. La herencia de la Revolución Mexicana, editado por Porrúa en 2009. Las claves del crecimiento económico en México, editado por Porrúa también en 2011. Perfiles del México institucional, editado por el PRI en 2013. Breve crónica de una crisis, 1994-1995, mitos y realidades, editado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE en 2014. Pues aquí tenemos a un hombre ejemplar, le damos la más cordial bienvenida. Antes que nada, muchas gracias a todos los que han tomado la molestia de estar con nosotros esta tarde, a los organizadores, una felicitación, la Casa de Coahuila, donde se siente uno en su casa, muchas gracias. Sobre todo, pues hasta ahorita la lluvia nos ha perdonado la tarde, esperemos que así siga. ¿Por qué titular esta charla amistosa, iniciando con una palabra tan grave, tan dramática, como crisis? Ustedes saben muy bien, en la época de los Portillo, cuando empezaron las crisis económicas recurrentes, se decía que la crisis era un periodo en el que se sufría mucho, pero había oportunidad. Esto venía un poquito de la etimología griega. Sin embargo, yo quiero empezar esta charla reiterando la gravedad del tema y del término crisis, porque en una obra reciente que seguramente algunos de ustedes ya han leído, Cómo mueren las democracias, de Levitsky y Ziblatt, hay una parte del libro donde describe con toda crudeza lo que algunos de nosotros vivimos en una etapa juvenil, por supuesto, en Chile, cuando cae Salvador Allende. Dicen estos autores, y ese es un hecho histórico, que después de una gran tirantez en esta nación sudamericana, a raíz del triunfo de Salvador Allende, que aparentaba que podía ser el socialismo una meta accesible por la vía democrática y la votación, es decir, reitero, por la vía democrática, porque los casos que se conocían o eran a través de una revolución o a través de una invasión, simplemente, como sucedió en Europa Oriental. Describen nuestros autores de Harvard, ellos, la situación tan dramática para Salvador Allende, que batallando mucho con el Congreso, en el que no tenía mayoría, se fueron retirando las cosas de tal manera que la cuerda se rompió. Y se rompió, reitero la expresión dramática porque a mí me impresiona mucho recordarlo, con el ejército chileno. Y lo que no creíamos poder ver en esas épocas, estoy hablando de 1973, aviones bombardeando la Casa de la Moneda en Santiago de Chile. Dicen nuestros autores, por muchos años quedó la imagen de que para sustituir a un gobierno había que hacer una especie de golpe de Estado cruento. Sin embargo, dicen ellos, a partir de ahí, y con algunas excepciones, la primavera árabe tiene sus características, etc., finalmente, más que golpes de Estado, lo que ellos observan, incluyendo a Estados Unidos, que supuestamente es una democracia paradigmática, hablan del deterioro gradual y peligroso de la vida democrática. Y esto lo refieren en buena parte del mundo, no están, aunque se refieren en buena parte a Estados Unidos, abarcan desde cómo llega Hitler al poder, el propio Mussolini, y luego acá dándole una vuelta a Sudamérica,
básicamente destacan el ejemplo de Chávez y de Maduro. ¿Qué sucede? ¿Por qué estos casos? ¿Qué es lo que enfrentan? Por un lado, una especie de movimiento antisistema, sobre todo a partir del Brexit en Gran Bretaña. Es decir, una inconformidad de generaciones con el tema de la inmigración, particularmente de los países africanos o del Asia. Y se va como las grietas o las fallas que tienen que ver con los temblores, con los sismos, se va abriendo una grieta en buena parte del mundo para manifestar esta crisis sobre la democracia. De tal suerte que vale la pena que, sin caer en el pesimismo total, porque aunque sea por malas razones, pero los países también cambian a sus gobernantes, aun cuando supuestamente sus gobernantes les iban a resolver su problema. Y van a ustedes a decir que entre drama y tragedia, pues habría que hablar un poquito de Grecia. Y por supuesto que en Grecia nos tocó, sí, ya muy recientemente, estar observando que de una crisis fiscal evoluciona financiera, a política y finalmente un verdadero desastre que algunos con ironía hablaban de la tragedia griega. Bueno, recientemente la información que nos llega es de que el partido Syriza, que había logrado el poder gracias a esa crisis y con un partido que se llamaba o que se decía que era antiausteridad, tuvo que aplicar medidas todavía más drásticas del gobierno que se había ido y ahora ha sido sustituido por un partido de derecha. Entonces, son cosas de la democracia que no puede uno dejar de contemplar. Y por supuesto, los autores tienen los reflectores particularmente señalando el caso de Trump. Pero antes de que lleguemos a eso, vale la pena que repasemos un poquito por qué existe la democracia. Nuestro amigo Gerardo habló de la democracia griega, que más bien fue ateniense, porque el resto de las ciudades-estado de los griegos, Grecia como tal no existía, existían las ciudades-estado griegas. De ahí que los autores clásicos, cuando hablan de Roma, ya sea como monarquía, república o imperio, sí se refieren a Roma, mientras que no pudo uno decir Grecia, porque Grecia como tal no existía. Es decir, existían, por supuesto, las ciudades-estado y particularmente las antípodas entre Atenas y Esparta. Pero nomás de referencia, acordarnos que la democracia ateniense era selectiva, era elitista. Es decir, sí se reunían en el ágora y tomaban decisiones y podían participar los ciudadanos, pero una buena población de Atenas eran esclavos y evidentemente ellos no tenían derecho a esa participación. Entonces, lo saco a colación porque para que la democracia pudiera afincarse en el mundo, tuvo que haber una filosofía política previa. Una filosofía política que algunos desairan, porque esa filosofía política se llama liberalismo. Y como este término se ha desacreditado cuando se le antepone el neo, muchos creen que necesariamente el liberalismo puede tener alguna connotación negativa. Rápidamente nos acordamos, por supuesto, de Thomas Hobbes, con su obra sobre Leviatán, que es el primero que empieza a señalar la necesidad de una entidad gubernamental que supere la etapa de naturaleza, donde el hombre, para citar una frase clásica, el hombre sería el lobo de sí mismo. Con Hobbes queda exclusivamente la idea de que se requiere una autoridad, pero con John Locke surge algo que a muchos les puede incomodar, no digo aquí en este auditorio, sino en el panorama intelectual, particularmente de izquierda, que es el derecho a la propiedad.
Pero con John Locke el derecho a la propiedad tiene una explicación que años después fue la piedra sobre la que construyó el padre de la economía, Adam Smith, toda su teoría sobre la riqueza de las naciones, que es la teoría del valor trabajo. Es decir, que el ser humano tiene derecho a la propiedad porque ha trabajado sobre la naturaleza, sobre los objetos de la naturaleza, y finalmente ha creado con su trabajo valor, y por ello tiene derecho a esa propiedad. Entonces hay entre los ingleses y los escoceses, de repente encuentra uno vinculaciones de carácter teórico muy interesantes. Pero pasando a los franceses, tenemos a Rousseau con su teoría del contrato social, y desde luego con el concepto, por primera vez enunciado como tal, de la voluntad general. Y aquí sí, al hablar de voluntad general, nos tenemos que acercar necesariamente ya al término democracia, porque de qué manera se va a manifestar la voluntad general. Y por supuesto, el contrato social, en el que sostiene que los seres humanos hacemos una especie de contrato social mediante el cual podemos convivir sin necesidad de un pleito interno o de la pérdida de ciertos derechos de privacidad y en general de la libertad. Con Montesquieu y su espíritu de las leyes, aquí sí, y perdón porque antes dije de Rousseau francés, pero hablaba el francés, pero era ginebrino. En el caso de Montesquieu sí estamos abiertamente hablando de un francés, y realmente su teoría del equilibrio de poderes y de que no se depositara más de un poder en una sola persona o en un solo grupo colectivo, bueno, fueron fundamentales para la democracia, porque ahí ya brincamos del problema de cómo elegir a los gobernantes al problema de cómo deben gobernar estos personajes. Entonces, la democracia se nos abre en dos caminos. ¿Cuáles son las reglas para llegar al poder? ¿Y cuáles son las reglas para ejercer ese poder? Porque lamentablemente, al inicio de esta charla hablábamos, por ejemplo, del caso de Hitler, que llega por la vía democrática, o Chávez en Venezuela, y sin embargo, la forma de ejercer el poder no se apega a lo que nosotros conocemos o suponemos como un modo democrático de gobernar. Pero para mi gusto, y perdón aquí la derivación profesional, pero para mí el autor inglés que mejor describe la condición para que pueda existir la democracia es John Stuart Mill, un personaje que tuvo la característica, su padre fue un gran economista, James Mill, que fue educado en su casa, y el joven Stuart a los 9 años hablaba griego y latín, y está considerado por muchas gentes que posteriormente pudieron hablar de su persona como uno de los grandes genios de la humanidad. Bueno, John Stuart Mill es el que mejor logró entender el concepto de libertad, y en un extraordinario libro que se llama exactamente Sobre la libertad, llega a una conclusión sin la cual no podríamos nosotros entender la libertad. La libertad es un poco como el aire, como el oxígeno. Lo respiramos, pero lo hacemos de manera automática. No estamos conscientes, salvo aquel que tenga algún problema grave de enfermedad, de la necesidad de oxígeno suplementario. Simplemente respiramos. Así es la libertad, y así la describe Stuart Mill. Pero logra una definición, para mi gusto, casi perfecta, que rescata otro, no era de origen inglés, Isaiah Berlin, pero de hecho se forma ya en Inglaterra, y con la definición más estricta, más sintética, pero más rica de lo que puede ser la definición de libertad. Libertad
es simple y sencillamente la inmunidad de coacción. Y con esa sola frase, John Stuart Mill construye todo el edificio al que el ser humano tiene derecho en su vida libre. Y es cierto, si nosotros tenemos el derecho a transitar libremente, a escribir, a publicar, es porque no hay una coacción que nos lo impida. Algunos autores estiman que este concepto de libertad, el propio Isaiah Berlin así lo describe, es el concepto de la libertad negativa. Esto es, que es lo que se me permite en la sociedad sin que yo sea coaccionado. Es decir, yo no puedo agredir a mi vecino o no puedo tirar la basura en la calle porque habrá una coacción de parte de alguna autoridad. Y finalmente Stuart Mill llega a la conclusión que muchos hemos llegado sin necesidad de leer a Stuart Mill, pues de que la libertad de uno termina donde comienza la libertad de otro. Y esta es la piedra angular sobre la que descansa la vida democrática, porque de otra manera sería muy difícil la convivencia. Pero Stuart Mill hace otra aportación muy importante para las democracias modernas, siendo que él estaba muy lejos en tiempo a estas democracias modernas, que es el derecho de las minorías. En México prácticamente fue a raíz de la reforma de Jesús Reyes Heroles, siendo presidente de la República José López Portillo, y antes de ello con Adolfo López Mateos, que surgen los diputados de partido. Y después vino la representación proporcional, que ya era una idea desde 1854 de John Stuart Mill. Esto es un breve repaso de por qué la libertad es la piedra angular de cualquier régimen democrático. Pero ahora repasemos cuáles son, a nuestro criterio un poquito llano, las principales definiciones que se han dado, no son todas, sobre la democracia. La que más éxito ha tenido es la de Abraham Lincoln, que democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y pocos saben o pocos recuerdan que en realidad esta definición de Lincoln, más que una definición, fue una expresión dolorida, porque la hace en el famoso cementerio de Gettysburg, después de la terrible batalla donde murieron miles de sureños y norteños en Estados Unidos. Y él les hace un homenaje. Es un homenaje que no va más allá de un párrafo. Y ese párrafo concluye con esa definición de democracia. Y esa es la que hemos adoptado muchísimos, pero que no tiene mucha aplicación en la práctica, porque las democracias son más bien representativas y es muy difícil regresar al ejemplo ateniense. Pero ahí está la definición de Abraham Lincoln. Ahí está otra que no es una definición, pero es una ironía, esta atribuible a Winston Churchill en alguno de sus múltiples discursos en la Cámara de los Comunes, donde decía que la democracia es muy mal sistema de gobierno, exceptuando por todos los demás. Entonces, con esta ironía hizo la gran defensa de la democracia inglesa o británica. Y hay otras dos definiciones que son mucho más cercanas a nosotros y que creo yo que se van a adaptar más a lo que a continuación diré. Una de ellas es de Karl Popper. Karl Popper, el austriaco de origen judío, que después se formó en Inglaterra, en la London School, tuvo una vida pues, lógicamente muy dramática, porque tuvo que salir de Austria cuando venía la anexión, el famoso Anschluss de Hitler para anexarse a Austria, y en ese momento sale Karl Popper. Y ustedes saben o recuerdan que el libro más famoso de Karl Popper es La sociedad abierta y sus enemigos. Esta es probablemente la obra que hace la mejor defensa de una sociedad abierta, y entendiendo por sociedad abierta justamente la sociedad democrática.
y hace una gran crítica de Hegel y del estoicismo, porque asume que estas teorías suponen una especie de prefijación sobre cómo debe actuar el ser humano y cómo deben ser las sociedades, mientras que en la concepción de Karl Popper, justamente la sociedad abierta es aquella que permite el mayor grado de libertad, pero también el mayor grado de democracia. Y sin embargo, su definición de democracia es también muy puntual, muy estricta, pero a la vez muy útil para entender muchas cosas. Sin que yo lo pueda citar de memoria, sí cito la idea. Dice Karl Popper: la democracia es el método mediante el cual los pueblos pueden deshacerse de los malos gobiernos. Esto es, no necesita haber un golpe de Estado, no necesita haber una revolución para que se pueda sustituir a los gobernantes. Definición de Karl Popper. Pero a mí la que más me gusta, y otra vez ahí está mi deformación profesional, es la de Joseph Schumpeter, también austriaco, también con problemas con Hitler, que también tiene que salir de Austria, y él sí se viene a Estados Unidos de Norteamérica, donde alcanza un altísimo nivel académico y desarrolla una teoría fundamentalmente económica que paradójicamente coincide con el marxismo en un solo detalle, pero muy importante. Él también cree que el capitalismo va a acabar por desaparecer, por razones muy diferentes a la teoría marxista. Pero hacia el final de sus días escribe un libro sobre política y da una definición que creo es la que más se ajusta a las democracias de carne y hueso. Porque dice Schumpeter, y reitero, no estoy citando de memoria, dice: la democracia es el método mediante el cual las élites de una sociedad pujan por obtener el poder, eso sí, a través del voto. Y si ustedes escogen a Estados Unidos o a México o a Francia, Inglaterra, el país que quieran y que se precie de ser democrático, van a encontrar con que esta definición es la más realista. Es la más realista. Es decir, los partidos políticos esos son grupos de élite que se forman para obtención del poder, afortunadamente a través del voto. Pero esta definición de Schumpeter nos coloca en la necesidad de detectar cuáles pueden ser los vicios de la democracia. Uno muy señalado, muy obvio, que ya no existe afortunadamente, es la limitación en el derecho al voto. Por supuesto, en los inicios de la Inglaterra democrática, pues votaban los terratenientes o los que tuvieran cierto nivel de ingreso. Lo mismo sucedió en México. Y en México, que de alguna manera no hemos sido tan pioneros en el tema de la democracia. Recuérdese, además estando aquí tan distinguidas damas, que fue prácticamente hasta don Adolfo Ruiz Cortines, entre 53 y 54, que se obtiene por primera vez el derecho a votar y ser votada por las mujeres, siendo que para efectos municipales sí había sucedido en la época de Carrillo Puerto en Yucatán, pero para nivel municipal y temporalmente. Pero a partir de Ruiz Cortines existe el derecho al voto de la mujer, y recordemos los grandes movimientos sufragistas tanto del Reino Unido, de la Gran Bretaña, como de Estados Unidos. En el caso del Reino Unido, con el famoso caso de aquella mujer que se lanza en una carrera a la que está el rey y que se deja matar, atropellar por el caballo, y a partir de ahí la sociedad británica toma conciencia de la necesidad de hacerle caso a las sufragistas. Entonces, cuando ya estamos analizando la democracia en sus detalles, nos encontramos que efectivamente, en primer lugar, que la democracia no es un sistema que necesariamente perdure bajo cualquier circunstancia. Por
por eso hice primero una defensa del concepto de liberalismo y de libertades, porque sin esas, literalmente, no hay ninguna posibilidad de que exista la democracia. Pero aparte de la selección del voto, bueno, tenemos el caso enorme, trágico, doloroso para la sociedad norteamericana, de que, a propósito de Abraham Lincoln, bueno, no solamente no tenían derecho al voto, por supuesto, vaya, no tenían derecho a la libertad. Y la gran guerra civil, que por eso citamos a Gettysburg, pues, aunque les dio esa libertad, en el fondo fue una libertad a medias, porque en los estados sureños hubo ciertos arreglos que limitaban los ejercicios de libertad de la población negra. Y sorpréndanse ustedes, para esa sociedad tan democráticamente paradigmática, es con John F. Kennedy y a su muerte con Lyndon Johnson que empiezan a tener vigencia los derechos civiles para la población negra en Estados Unidos. Increíble, 1965. Y todavía sobre eso hubo todo tipo de trucos en la democracia norteamericana para limitar el voto de la población negra, a pesar de que ya estaban establecidos, ahora sí de manera categórica y desde luego legal, el derecho al voto de la población negra. Esto nos habla pues de que, insisto, la democracia necesita el oxígeno de la libertad y de la igualdad, pero necesita también normas y criterios. A México le costó una secuencia de eventos importante llegar al tipo de democracia que ahora tenemos, sin presumir que ésta sea perfecta. Pero empezamos, por supuesto, por aceptar los derechos de las minorías cuando se crearon los diputados de partido, y posteriormente se crearon los grupos plurinominales, las diputaciones plurinominales, y después, esto me tocó a mí siendo líder de la Cámara de Diputados, la reforma del 96, mediante el cual se instituye un tribunal electoral que viene siendo una especie de sala de la Suprema Corte de Justicia. Es formalmente parte del Poder Judicial, no ese tribunal que le decíamos trife, que no tenía el mismo rango que tiene el actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Creamos el IFE autónomo, porque da pena reconocerlo, como priista lo tengo que aceptar, que por mucho tiempo las elecciones se organizaban en la Secretaría de Gobernación a través de un instrumento que se llamaba la Comisión Federal Electoral, lo cual evidentemente pues era una injusticia o una inmadurez, si queremos atenuar el término. Pero esas sucesivas reformas electorales que fueron perfeccionando la parte de la democracia que tiene que ver de cómo se accede al poder. Y el actual gobierno es la mejor prueba de que ese camino funciona, porque es un hombre que lo intentó 3 veces y a la tercera ganó, y ganó abrumadoramente, hay que reconocerlo. Pero ahora sí nos enfrentamos frente al otro problema: cómo se ejerce el poder. Y nuestros actores, primero para hablar de la sociedad norteamericana y del caso específico del presidente Trump, señalan una serie de elementos que denotan lo poco democrático que puede ser el ejercicio del poder. Y los mexicanos lo estamos resintiendo con las famosas órdenes ejecutivas que tienen que ver con el tema migratorio. Y seguramente el próximo fin de semana que se reúne el secretario de Estado con el canciller mexicano, pues van a hablar, con ley o sin ley, de que seremos un tercer país seguro. Y aquí están los señores Lara, que entienden mucho de este tema migratorio, ustedes lo saben. Entonces, el señor Trump no solamente se mete con México, y no solamente busca brincarse todas las leyes habidas y por haber para fijar aranceles, y mediante esa amenaza obtener cosas que le convengan electoralmente, sino que se mete con el Poder Judicial. Ustedes saben que en Estados Unidos la Corte Suprema sí llega efectivamente a propuesta del presidente,
en turno. Pero cuando Obama era presidente y le faltaban ya pocos meses para dejar el mandato, teniendo todo el derecho de enviar la propuesta para un ministro más, decimos ministros en México, jueces allá en Estados Unidos, resulta que el Congreso le niega esa facultad, que es una facultad constitucional norteamericana, y empieza el jaloneo en el que desde entonces acá la democracia norteamericana es un conjunto de normas torcidas a favor del Ejecutivo y que no le da nivel de calidad a la democracia norteamericana. Yo recuerdo la primera vez que fui diputado en la 54 legislatura, nos invitó un instituto que se llamaba algo así como Instituto para la Democracia a 12 diputados, 3 del PRD, en aquel entonces ya que estaba el PRD, 4 del PAN y 4 del PRI. Y fuimos a Washington y visitamos cómo es una campaña política en San Francisco, California, y vimos el Congreso de Estados Unidos. Pero lo que más se me quedó grabado fue una charla, conferencia de un profesor de la Universidad de Berkeley, en California, en que después de explicarnos cómo se distribuía el voto en Estados Unidos y cómo, por ejemplo, el Partido Republicano predominaba el color blanco de la piel y la religión protestante por encima de otras características de la población norteamericana, íbamos entendiendo los defectos de la propia democracia norteamericana. Y concluyó con una expresión muy clara el profesor. Dijo: ustedes mexicanos admiran mucho a la democracia norteamericana. Yo les quiero decir con toda franqueza que no la admiren tanto. Es una democracia bastante defectuosa. Pero hay una cosa que salva a la democracia norteamericana, y es el check and balance, el equilibrio de poderes. De ahí que por eso insista yo tanto en dividir el tema democrático en cómo se llega al poder y cómo se ejerce el poder. Y de esta manera, lo que hace fuerte a la sociedad norteamericana, aunque la está pasando difícil con Trump, es justamente el equilibrio entre los poderes. Y luego, por supuesto, siguiendo a Francisco Zarco en México y por supuesto a todos los liberales europeos, la libertad de prensa, que es tan importante en Estados Unidos, ahí sí, y que ahora estamos viendo que es muy importante en México, porque contra lo que uno pudiera pensar que el legítimo avasallamiento electoral que tuvo el actual presidente sí va a corresponder con una sumisión de los medios de comunicación, particularmente los comentaristas, no ha sido así, para beneficio de la democracia mexicana. Si un día y otro también le señala sus errores al presidente de la República, y claro, él dice que tiene el derecho de réplica en sus mañaneras, y ojo, ese es uno de los elementos que empiezan por deteriorar la calidad de la democracia mexicana. Cuando aquí nuestras distinguidas damas, por venir bien vestidas hoy, van a ser calificadas de fifís, o los caballeros igual si traen corbata, cuando se dice que el Poder Judicial no quiere hacer justicia porque no aceptan una ley en la que se determina el salario del presidente y nadie debe ganar más que él, sin precisar cuáles son los gastos reales del titular del Ejecutivo, bueno, empezamos a ver que se nos empiezan a romper los hilos del tramado democrático, con afortunadamente sus contrapartes, que de momento no son propiamente partidistas ni parlamentarias, porque su número y sus condiciones los han hecho estar más a la defensiva que estar vigilando el proceso democrático y la salud de la democracia en México. Pero concluyo esta charla diciéndoles, así como Isaiah Berlin definió
los conceptos de John Stuart Mill como la libertad negativa, no irse con el término de negativo como algo malo. Hay quien dice que existe la libertad positiva, nada más que esta es muy difícil de obtener, porque esta definición de libertad positiva significa que tenemos derechos económicos que no son fáciles de obtener. Es decir, se aspira a una igualdad de derechos económicos que todavía ninguna sociedad en el mundo ni en ninguna época ha podido lograr. Entonces aquí tenemos que hablar nada más de las teorías y de la meta, la aspiración. Sí, claro, frente a la crítica que hicieron algunos franceses en la época de Voltaire y del liberalismo del laissez-faire francés, decían, sí, ¿cómo no? Si el ciudadano tiene libertad, sí, la libertad de morirse de hambre, la libertad de vivir bajo los puentes de París, pero que no tiene derecho a vivienda, porque no tiene derecho a la alimentación. Entonces, las constituciones, la mexicana destacadamente, sí consagran los derechos sociales, nada más que los derechos sociales requieren algo que se llama presupuesto, y ahí el presupuesto requiere algo que se llama impuestos, y entonces ahí es donde las cosas se complican cuando queremos hablar de la libertad positiva y no conformarnos con la negativa. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la conclusión que hay que sacar de estos elementos que hemos hablado de la democracia? Encuentro yo dos autores. Los que estudian leyes van a aceptar sin duda alguna al segundo que voy a mencionar, pero cabe la necesidad de empezar por el más antiguo, y otra vez mi formación profesional de economista, de John Maynard Keynes. Keynes, así rápidamente señalado, es el hombre que teorizó, y luego Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, a través del New Deal, concretó y facilitó la recuperación norteamericana. Y por mucho que se denoste o denueste a Keynes, lo cierto es que todavía la crisis del 2008, que fue internacional y le pegó muy duro a Estados Unidos, pero sobre todo a Europa, pues salió gracias a las recetas keynesianas, y aquí muchos de estos lo entienden. Pero vayamos al segundo de los... Es decir, bueno, Keynes concluye uno de sus mejores ensayos, que por cierto no es de economía sino de política, diciendo una cosa valiosísima: el problema de la humanidad consiste en combinar y obtener tres cosas: la eficiencia económica, la justicia social y la libertad. Incuestionable meta propuesta por Keynes. Pero ahora hablamos del que es abogado, ya murió, de John Rawls, que seguramente algunos de ustedes han leído en su teoría de la justicia, en donde él sugiere, propone, para evadir este terrible dilema entre la libertad negativa y la positiva, haciendo una propuesta audaz que algunos le aceptan y otros no, y que evidentemente se ha puesto en la práctica de manera muy escasa. Dice Rawls: una sociedad, retomando el concepto de contrato social, se organiza o se debería organizar de tal manera que se dieran las condiciones siguientes. Primero, que un velo de ignorancia o de incertidumbre cubriera a todos los seres de esa sociedad. Es decir, que nadie sabe si es rico, si es blanco, si es negro, si es hombre, si es mujer, si es joven o si es adulto. Es un velo perfecto de ignorancia. Es una tela sutil que encubre todo lo que es el ser humano para hacernos iguales. Yo no sé en la futura sociedad del año que entra qué me toca hacer: hombre, mujer, rico, pobre, blanco, negro, etc. Primer supuesto de Rawls. Y entonces, segundo, él dice: en esa sociedad lo que debe de defenderse antes que nada son los derechos humanos.
ningún ser humano puede imaginarse que es negro, que es blanco, lo que sea, pero no puede imaginarse que es un hombre al que le van a cargar todas las pulgas, para decirlo en términos coloquiales, es decir, el que va a soportar las malas de esa sociedad. Entonces, imaginémonos en un ejercicio imaginativo de democracia, que fueran 5 elementos nada más, 3 blancos y 2 negros, se ponen de acuerdo los 3 blancos y los 2 negros se ponen a trabajar para los 3 blancos. Entonces, evidentemente, dice Rawls, hay que tener garantizados los derechos humanos de todos, al margen de qué rol vayan a jugar en la sociedad. Y el tercer supuesto, lo único que justifica un cambio en las leyes, en la sociedad, en el aparato productivo, en la sociedad económica, es que ese cambio beneficie a los menos favorecidos. Y con esto concluye su teoría de la justicia, yo obviamente muy sintetizadamente, ¿no? A mí me parece que entre lo que dijo Keynes y lo que señaló Rawls hay un camino muy rico, que probablemente nunca lleguemos a esa meta de entender que aparte de la libertad negativa, esto es la inmunidad de coacciones, nuestra libertad en tantas áreas debe ser complementada con derechos sociales, pero ese es el camino. Y seguramente si logramos que nuestro fino hilo del tejido democrático, que se puede deshilvanar con mucha facilidad cuando quien gobierna puede tener ciertas actitudes poco democráticas, sea en Estados Unidos, en Grecia, en México o en cualquier sociedad, entonces sí tenemos que estar muy pendientes de la defensa de la calidad democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Le voy a pedir al público que si tienen alguna pregunta, por favor, alcen la mano y nosotros se las contestaremos. Buenas tardes. Quiero felicitarlo, licenciado, por esta brillante exposición, emotiva, muy precisa y muy clara, digna realmente de un gran político como lo ha sido usted. Mi pregunta va en torno precisamente a que la votación dentro de esa democracia debe contar con piso parejo para los contendientes. Entonces hemos escuchado que en algunos países como Dinamarca se restringe el voto y por lo tanto pues entra en juego la votación y todas las estrategias que los partidos hacen. Pero al restringir el voto se hace en Europa y en alguna, no sé si en algún otro país, debido a que el Estado es el que está dando dinero a la gente en programas, etcétera, algo muy semejante a lo que está pasando aquí en México. Entonces se opera de tal manera que hay una restricción de esa libertad, que yo creo que es correcta y hasta cierto punto entraría en una libertad negativa, porque si bien es cierto que todos tenemos derecho a votar, en el momento en que se reciben apoyos, dádivas, etcétera, del gobierno, pues yo creo que debe restringirse para que esa democracia realmente pueda entrar en juego y pueda darse de una manera formal y como todos aspiramos a que sea más limpia. Gracias.
Estoy totalmente de acuerdo con usted, no conozco a fondo el caso danés, sí sé que ellos es una sociedad que ejerce en un alto grado el término de libertad positiva, es decir, hay muchos derechos sociales, al grado que en los países nórdicos es como la frase de que hay seguridad social de la cuna a la tumba. Pero efectivamente, si como contrapartida hay restricción a la forma de votar o se condiciona de alguna manera el voto, estamos frente a un fenómeno degradante en cierta proporción, sin que yo prejuzgue el caso danés, pero que lamentablemente usted ha señalado algo que yo no dije de manera más explícita, es decir, es otra forma de degradar la democracia con el clientelismo. Y el clientelismo buscan ejercerlo casi todos los partidos, pero tiene más ventajas quien dispone del presupuesto y que tiene la, vamos a llamarle, más que ideología, la postura del populismo. El caso más destacado, pues en América Latina ha sido Venezuela, y mientras el petróleo les dio para una serie de programas sociales que luego sostuvieron de otra manera. Pero coincido totalmente en que una democracia donde se condiciona el voto, así sea de manera sutil, a través de dádivas o condiciones de programas, es una democracia que está perdiendo calidad. ¿Alguien más acá, Alma? Buenas tardes, licenciado, siempre es un placer escuchar sus conferencias y en razón de ello habló teoría de la justicia de John Rawls, que parte de una teoría racionalista kantiana principalmente, y hay un autor principal que critica esta teoría, que es Luis Villoro, en un libro del 2007 que se llama Tres sociedades por venir, y él dice que los supuestos en los que parte Rawls son supuestos hipotéticos que no operan en una sociedad que ya de plano o de facto es desigual, ¿no? Luis Villoro dice que en lugar de realizar una teoría de la justicia hay que hacer una teoría de la injusticia, porque es lo que conocemos los mexicanos, la injusticia de facto y la desigualdad. Ante ello, ¿qué opinión le merecen las decisiones de ese restablecimiento de la justicia que quiere hacer nuestro presidente de la República a través de esas intuiciones, decisiones que ha tomado, ¿no? Y que van hacia ese lado de decir primero los pobres o tratar de establecer esa injusticia que ya de plano se ve en la realidad y que pues tuvo bastantes puntos para llevarlo a la presidencia? Es todo, licenciado. Bueno, desde luego mis respetos a don Luis Villoro, ya fallecido, exmiembro del Colegio Nacional, pero yo lo respetaría más como historiador, que además en el tema de la independencia, a pesar de origen español, pues es magnífico. Pero ya como economista o como sociólogo tengo mis dudas. Y la verdad es que John Rawls ha sido probablemente el escritor de este tema más comentado en todo el mundo. Es decir, en la Gran Bretaña, en el Reino Unido, hay seminarios. En Estados Unidos la cátedra de John Rawls es de altísima calidad, y si es cierto, por supuesto que es un concepto idealizado, es decir, no existe ese velo de incertidumbre, y el contrato social no es algo que estemos nosotros practicando de manera cotidiana, no. Él lo que trata de definir, de perfilar de alguna manera es, y bien lo dijo usted, de alguna manera kantiana, es cierto. La inspiración de John Rawls es 100% kantiana, porque recordemos que una de las grandes expresiones de Kant tuvo que ver con el sentido de la igualdad, cuando dijo: el ser humano nunca podrá ser medio para otro ser humano, siempre será un fin, y es un fin en sí mismo el ser humano. De tal suerte que lo mismo en su libro de la paz perpetua, en donde supone Kant que se van a encontrar las naciones bajo esa especie de contrato internacional,
en el que se van a respetar unos a otros. Pero, insisto, el planteamiento de Rawls, por supuesto, es idealista. No quiero calificarlo de romántico, pero sí es idealista. Y lo que importa es combinarlo con lo que dice Keynes, por eso lo cité a la vez. El problema de la humanidad es combinar la eficiencia económica, la justicia social y la libertad. Y Rawls resuelve parte de la ecuación. Dos de sus elementos los resuelve con su teoría, es decir, la justicia social y la libertad. Pone claro en primer término la libertad Rawls, pero inmediatamente dice: cualquier cambio que tenga esta sociedad en su aparato económico, en su constitución, etcétera, tendrá que ser para favorecer a quienes están más abajo en la escala socioeconómica. Nada más que queda pendiente el otro elemento de Keynes, que es insuperable, mi estimado filósofo. Es insuperable porque sin eficiencia económica no existe lo demás. Puede existir, sí, la libertad entre pobres, ¿por qué no? Puede ser que haya igualdad en la pobreza, ¿por qué no? Pero no hay progreso y no hay mejoría del ser humano en términos socioeconómicos si no hay eficiencia económica. Última pregunta. Muchas gracias. Cristina Ramos Reyes, economista. Yo quiero primero felicitarlo porque siempre ha sido un gran maestro y además una figura política. Pues estamos en el mismo partido y siempre lo hemos admirado. Excelente exposición. Yo me quisiera referir mucho ahorita a lo que está sucediendo en la práctica y cómo podemos hacer alguna medida para mejorar esto. ¿Cómo es posible que estemos en manos, antes, bueno, el 1 de julio cuando se votó, de 30 millones de votantes, siendo una economía, una población de 120 y tantos millones? Y eso es una cosa que la gente no comprende. Bueno, los economistas sabemos que las cifras, etcétera, pero eso no puede ser una democracia. ¿Cómo vamos a considerar y qué vamos a hacer, por un lado, para que el resto de la población podamos realmente tener voz y voto? Bueno, voto ya ahorita no, pero voz. ¿Cómo podemos mejorar? Vamos a apoyar, incluso, ojalá, que dentro de 2 años podamos decidir si se queda o no se queda el presidente de la República. Pero hay otra cosa que también me ha provocado siempre mucha preocupación, sobre todo en los últimos años, y usted la conoce muy bien, que es en la Cámara en el Legislativo. Las figuras de diputados y de senadores se crearon en un momento determinado, unos que votan por ellos, que serían los uninominales, los que están representados por la población, y los otros plurinominales. Los plurinominales, desde mi punto de vista, importantísimos, porque son las personas que pueden, no solamente por el voto, por la popularidad que pudieran tener en la población, sino por su experiencia, sino porque tienen conocimientos para llegar a un momento, a una situación en donde tengan conocimientos y los viertan ahí y puedan hacer un equilibrio en las cámaras. Yo quisiera saber su opinión, porque ha sido mucho, usted lo conoce perfectamente bien, que tienen que desaparecer los diputados y los senadores plurinominales. Ha hablado mucho de esto. Gracias. Muchas gracias, Cristi. Sí, su pregunta da a reflexiones muy fuertes. Para empezar, la cuantitativa, 30 millones de votos, ciertamente, frente a una población que además incluimos, y aquí están nuestros distinguidos maestros Lara,
de que saben mucho de los mexicanos que viven en Estados Unidos y que también tienen derecho al voto. Entonces estaríamos hablando de un universo fácil de 140 millones. Claro, descontemos a los de menores de 18 años. Entonces es cierto, es decir, suena muy abultada esa votación, y lo es desde el punto de vista histórico, pero desde el punto de vista demográfico no lo es tanto. Y entonces hay que atenuar un poquito la soberbia del número de votos con la realidad de la forma de gobernar. Por eso insistí a lo largo de toda la charla que uno es el tema de cómo se llega al poder, votación excelente, y otra es cómo se ejerce el poder, en mi opinión, reprobado. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, por lo pronto yo reconozco que hay una libertad que se está respetando, aunque se le golpea, que es la libertad de expresión. Yo reconozco, y seguramente ustedes también, escuchan radio, ven televisión, y los comentaristas más prestigiados, o más famosos, o más populares, no se miden para hacer críticas fuertes al gobierno de López Obrador. Esa parte hay que fortalecerla, hay que preservarla, y hay que estar de acuerdo con Francisco Zarco, que además de ser el cronista del Congreso de 1856, fue el padre de la libertad de imprenta. Entonces, esto hay que conservarlo. Otra cosa que hay que conservar, y aquí hay abogados y muy distinguidos, es la división de poderes. Es decir, si permitimos que se esté bromeando o calificando, o más bien descalificando a los jueces y aún más a los ministros de la Suprema Corte, aduciendo un argumento ofensivo, ustedes los ricos que ganan más de los 108,000 que yo gano, y yo que quiero defender a los pobres, cuando menos igualándome hacia abajo. Hay que defender la separación de poderes. Ahorita sin querer caímos en una especie de régimen parlamentario, Cristi, en el que por tener mayorías no calificadas, pero sí absolutas, en el caso de la Cámara de Diputados hasta calificada, y en el Senado absoluta, pareciera que esa parte ya no va a equilibrar. Es decir, hará lo que diga el titular del Ejecutivo y su partido o movimiento. Y por eso hace usted muy bien en apostar al 21. Es decir, cómo debemos los ciudadanos mexicanos del partido que sea procurar lo que mucho tiempo nos dijeron todos los teóricos de la democracia mexicana, incluyendo a Octavio Paz y Enrique Krause, cuando hablaban de la democracia sin adjetivos. Sí, se requiere el equilibrio del poder legislativo. Hay que pugnar porque la Cámara de Diputados, que es la que se va a renovar, tengamos esa opción y que los partidos políticos hagan su trabajo. Pero también hay un planteamiento que usted menciona y que es muy importante, que es el caso de los plurinominales. Yo tengo que reconocer que el PRI también ha incurrido en actos de soberbia. Ya llegó el momento, y tal y se acordará, fuimos parte del mismo equipo, en donde se decía que se rebaje a la mitad los plurinominales, y era propuesta nuestra, porque estábamos en condición favorable. Pero ¿qué hubiera pasado si nos hubieran hecho caso? Nuestra representación ahorita en las dos cámaras sería ínfima. Entonces, acordémonos de Rawls y el velo de la ignorancia. Si no sabemos quién va a ganar, no hagamos nada que perjudique a ninguna minoría, porque a lo mejor esa minoría somos nosotros. Ahí está la sabiduría de Rawls. Entonces, el concepto de las minorías, aparte que lo defendió muy bien Jesús Reyes Heroles en el artículo 93 de la Constitución, que se puede considerar como el origen del derecho de las minorías en México, aunque en escala todavía reducida, tuvo su origen en Stuart Mill. Stuart Mill fue el primero que entendió que también existe la tiranía de la mayoría, y que la tiranía de la mayoría puede ser peor que la tiranía de un solo hombre, porque ese hombre al fin y al cabo puede que tenga un poquito más de reflexión o miedo o temor de ejercer de manera despótica el poder, mientras que la mayoría, conducida por vientos de demagogia, es capaz de la peor atrocidad.
Entonces sí, me parece a mí que su reflexión es correcta y que debemos seguir defendiendo el principio de la representación proporcional, independiente de cómo estemos ahorita. Gracias a los diputados de partido y a la representación proporcional, crecieron los partidos que nosotros decíamos de oposición, y no nos debemos quejar, porque esa es calidad democrática. Y lo otro es acercarnos al absolutismo, y eso no le conviene a México. Así es que yo coincido con usted. Buenas noches. Mi nombre es José Gildardo López Tijerina. En realidad, la pregunta es una oportunidad para saludar a mi admirable amigo y maestro Humberto Roque. Pocas preguntas podría hacerse, ¿verdad?, de las que ya no tengo respuesta, gracias a las enseñanzas de Humberto cuando aprendimos a leer a Norte, el institucionalismo, la teoría de la elección, la teoría de Buchanan, precisamente al respecto, recordando la teoría de la elección pública, Humberto, el votante precisamente se pronuncia por una plataforma. Esa plataforma es económica, es política y es social. Sin embargo, ese votante o la implementación de esa plataforma por la cual votó puede verse limitada. Ahora mismo estamos en un entorno llamado globalización económica, ¿verdad?, que creímos que se había sido olvidado o había sido olvidada con sus tesis de apertura, de desmantelamiento público del Estado, etcétera, que había sido olvidada, repito, en 2007-2008 con la crisis. Sin embargo, como tú lo dijiste, aquel que dijo a largo plazo todos estaremos muertos estaba más vivo que nunca, ¿verdad?, el señor Keynes. Mi pregunta concreta es la siguiente: el votante se pronuncia, como dije, por una plataforma económica, pero el entorno global impone a los gobiernos la creación de regulaciones, de instituciones ad hoc que se pronuncian, sobre todo en los últimos tiempos, por una atadura que se llama responsabilidad de las finanzas públicas, o sea, la famosísima disciplina fiscal. Y entonces, así vote por un PRI, por un PAN y por un Morena, las políticas públicas económicas siguen siendo las mismas. No obstante que quizá esos 30 millones a los que se refería Cristina votaron por otra plataforma. ¿A qué se debe? Perdón por mi ignorancia. Es mi pregunta, mi querido Humberto. Gracias. Gracias, estimado Gildardo. La verdad es que tienes todas las calificaciones, no digo para hacer estas preguntas, puedes hacer todas las que quieras, sino para hablar del tema fiscal, por tu obra escrita, por tu experiencia y por tu actual desempeño en la Cámara de Diputados. Siempre has estado muy vinculado a los temas hacendarios, ahora más ligados al campo, pero finalmente tú has sido un factor importante en el desempeño legislativo de los partidos y de las comisiones legislativas en la materia hacendaria. Y algunos empresarios intelectuales han dicho, está muy bien la 4T, nada más que hay una TC también que se opone a la 4T. ¿Y qué es la TC? La terca realidad. Y la terca realidad empieza en las finanzas públicas. Es decir, estamos en un mundo globalizado donde hay calificadoras, aunque no le gusten al presidente, pero ahí están. Y hay mercados, y tú recordarás seguramente de algún economista que alguna vez dijo, yo quisiera reencarnar, si
si es que existe la reencarnación, no en un gran presidente o filósofo o estadista, no, yo quisiera reencarnar en mercado, porque son los mercados los que determinan el desarrollo económico de las naciones, les guste o no les guste. Y China, que supuestamente es un país comunista, que sabemos que no es más que capitalismo de Estado, pues tiene todo un diferendo con Estados Unidos por libre comercio. ¿Dónde está el comunismo ahí? En ningún lado. Entonces es otra limitante, el comercio internacional. Entonces, entre las finanzas públicas y el comercio internacional, que limitan el desempeño económico de las sociedades, y desde luego en el caso mexicano es evidente, pues nos encontramos encerrados, y perdóname que use tu pregunta para enunciar una paradoja. Un hombre que dispone, sin duda alguna, todavía de gran popularidad y de una cantidad legítima de votos, que dice que está en contra del neoliberalismo, pero que casualmente comulga, se persina y se hinca ante los grandes ídolos del neoliberalismo, que son las finanzas públicas en orden y el libre comercio. Así es que, pues, ¿cómo eludir esas dos condicionantes? Dirían los griegos, es el hecho de Procusto, en donde las economías se tienen que ajustar como el personaje de Procusto a una cama que no estaba de su tamaño, y entonces pues, le cortas un brazo y le rebanas una pierna y la cabeza la acomodas para que quepa en la caja de Procusto. Bueno, así están las economías, y afortunadamente hemos tenido épocas en donde hemos logrado encontrarle ventajas a la globalización, y la más clara, y en donde se acentúa la paradoja del actual mandatario, es cuando en un régimen priista, que después fue denostado, se logró el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, al que ahora se inclinan y persignan los actuales funcionarios. Nuevamente escucho una intervención tan lúcida como la que compartimos en Huatulco hace 14, 15 años con aquel asunto de la primera Convención Nacional Hacendaria que se llevó a cabo en Querétaro, que convocó la Secretaría de Hacienda y en la cual tuve oportunidad de participar. Se argumentan y se habla mucho sobre los asuntos democráticos, las teorías, pero el vulgo y algunas personas dicen: estoy desencantado con la democracia, porque dice, mira, la democracia mandó a Sócrates a que se tomara la cicuta, la democracia condenó a Jesucristo, no dice, entonces el sistema democrático como que no es muy bueno. Entonces, una cosa es la llegada al poder. ¿Cómo se llega al poder? ¿Por qué se llegó? ¿Por la sociedad estaba desencantada? ¿Sí? Había muchos pillos. Y yo estoy precisamente porque a esos pillos que se les compruebe, pues que los refundan. Tengo soy aficionado a economía y tengo las partes de como abogado titulado. Indudablemente la libertad negativa, de que tu libertad termina donde le empieza la mía, indudablemente. Pero entonces el mismo primer mandatario, y nunca hay que olvidar, lo que a la gente se le olvida es que nosotros somos los mandantes, nosotros somos los que podemos poner un freno o una recomendación. Espérate, presidente, no te ordenamos a ti que desaparecieran las instituciones del Estado. 70 u 80 años fueron para construir esto y los organismos autónomos y las secretarías, y de un plumazo se llegan y se desaparecen esto, se restringe el aparato del Estado, que va a redundar el debido perjuicio. Se los voy a comentar. Tan grave la crisis por el asunto del recorte presupuestal,
que no tienen gente para operar los programas. Un familiar, y bueno, se lo voy a decir, mi hija, está en la secretaría y dice, es que, dice el presidente, que levanten la mano todos los que están recibiendo el apoyo de los jóvenes para la educación. ¿Qué pasó? ¿Qué no les ha llegado aquí? ¿No? Y ¿qué les pasó? ¿Por qué no ha llegado aquí el dinero? ¿Por qué? Porque escogió un canal de distribución, de dispersión de los recursos que no tiene todas las sucursales en el país, el Banco Azteca. Entonces dicen, aquí tenemos los recursos, ¿en dónde los situamos para que se operen? Eso por un lado. Los programas sociales, yo estoy de acuerdo, hay que apoyar primero a los pobres, sí, pero para que apoyar primero a los pobres hay que generar la riqueza. Y la riqueza en un momento determinado no se podrá generar si se le están poniendo cortapisas y frenos a quienes producen la riqueza, que es el privado. El gobierno no produce riqueza, distribuye el ingreso y en ocasiones lo distribuye mal, o en ocasiones se va, bueno, ya ustedes saben, Santa Lucía, Dos Bocas y bla, bla, bla. No entremos en los detalles porque sería interminable esto, pero hay sus dudas y el asunto es de que unas decisiones económicas, o sea, aquí no es la teoría económica, aquí son las decisiones de política pública, y las decisiones de política pública no están siendo las adecuadas. Por eso dijo Ursúa, ahí nos vemos. Yo te dije que cuando fuera mal el país, fuera la cosa mal, me iba a retirar, y me retiro. Entonces, no olvidar, somos los mandantes, ¿sí? Y él es el primer mandatario. Ahora sí que con todo el respeto, señor presidente, pero estás regándole en este sentido. Eso es lo único que quiero. Y nuevamente felicidades. Muchísimas gracias. Coincido totalmente con las opiniones aquí vertidas por usted, y nada más una pequeña nota de pie de página o aclaración que vale la pena. Jesucristo fue juzgado y condenado a mano alzada. Bueno, muchísimas gracias. Les quiero otorgar la palabra a la exponente Gabriela Cruz Espinosa, que es secretaria general del Movimiento Joven México. Gracias. Primero les agradezco a todos por haber venido, por su tiempo y sobre todo por tener el interés de querer aprender. El Movimiento Juvenil Mexicano, primero es una organización, segundo es una AC y después somos jóvenes. Por tanto, tenemos una gran responsabilidad y doy gracias a mi dirigente, que es un magnífico, siempre me ha apoyado y siempre está pugnando por el saber, igual que todos. Sin embargo, cuando había que hacer un proyecto como surgió primero hay que ver qué necesita México, por qué y para qué. ¿Por qué? Por todo lo que está pasando en el país, porque es evidente que las personas en muchos casos ignoran muchos temas, ignoran hasta la Constitución, que es un poco vergonzoso como ciudadanos. No obstante, nosotros estamos aquí por eso, para informar, para decir qué es lo que está pasando, para explicarles a todos cuáles son las obligaciones de los diputados, de los senadores, del presidente, pero también qué no es lo que deben hacer. Eso sería todo. Y muchas gracias, Gaby. Le quiero entregar también la palabra a Carlos Antonio Robles Levy, que es el presidente del Movimiento Juvenil Mexicano.
Muchas gracias. Ya para concluir, que ya nos está ganando la lluvia, primeramente, honor a quien honor merece. Un aplauso para don Humberto, por favor. Un aplauso también para todos y cada uno de los que nos encontramos aquí presentes, ya que sin ustedes este evento no habría sido posible. Por favor. También para el presidente de Casa Coahuila, por favor, un aplauso. Y en nombre del Movimiento Juvenil Mexicano de la Ciudad de México, les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por su presencia y quiero entregar una carta de agradecimiento personalmente aquí al presidente, primero al presidente de Casa Coahuila, por todo el apoyo brindado para que este evento sea posible. Muchas gracias. Y por favor, para don Humberto Roque, su reconocimiento por haber participado aquí como ponente. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes de nuevo. Quizás para muchos que ustedes no tienen el conocimiento, estamos siendo a través del licenciado Humberto Roque algo así como un padrinazgo para un movimiento juvenil mexicano, del cual él es el presidente. Quizás un poquito de la metodología nos faltó presentarlo, que así debía haber sido. Es un esfuerzo para poder disfrutar de estas ideas sobre la democracia del Liceo Roque Villanueva, pero también es muy importante promover las inquietudes de los jóvenes. Aquí serán siempre bienvenidos para todas las actividades que quieran hacer. Muchas gracias. De nuevo, muchas gracias por haber asistido y pues para finalizar, muchas gracias al licenciado Roque por otorgar esta... para finalizar, le estamos diciendo, hay un aperitivo al final del estudio para que todos puedan pasar y poder tomar una copa de vino o un aperitivo para todos. Muchas gracias.